Buenas noches para todos. El tema que le tenemos preparado para hoy, fase del proceso de selección. El grupo está conformado por Flor, Daniela Meneses y Astrid, y mi persona, Nelfi Luna. Vamos a hablar de la introducción acerca de este proceso de selección, que trata sobre el reclutamiento, selección, que contiene un conjunto de elementos interrelacionados constituido por políticas, normas, procedimientos, pruebas técnicas y evoluciones, entre otras. Ahora les vamos a mostrar un pequeño video sobre la historia y evolución y selección de personal que vamos a compartir. La prehistoria nos habla de la época primitiva, de los inicios a la selección de personal para liderar actividades. Antigüedad. Son incursiones en capacidades físicas, mentales, en la asignación de responsabilidades, en el desarrollo de una tarea específica, investigaciones sobre competencias comportamentales. La Edad Media se da en el siglo V y XV. Sus principales características fue el feudalismo, donde los avances tecnológicos están en proceso de incubación, el avance del trabajo con base en las actividades artesanales, además el trabajo que tenía una corriente de acción hereditaria, según el filósofo Casta. Creación de la test psicológica. Nace de la relación entre lo experimental y la diferencia. Es la curva de probabilidades, cuyos precursores fueron dos grandes filósofos. El primero fue el filósofo y estadístico británico Francis Galton. El segundo, el filósofo alemán William Stern, pioneros en la psicología de personalidad e inteligencia. Intervención de la administración como ciencia. Nace en el concepto de la administración como figura del ingeniero industrial y economista estadounidense Frederick Taylor. A partir de su gran intervención en la administración, se empezó a hacer énfasis en el proceso de selección, como factores físicos, factores psicofisiológicos, entre otros. Desarrollo de la psicología. Se establece la notoriedad de los avances de estudios y estadística. Escuela de Relaciones Humanas. En Estados Unidos se introduce el término de recursos humanos, donde se evidencia la importancia del hombre como activo en organizaciones. Además, en 1993, el psicólogo estadounidense Taylor postula su hipótesis de las inteligencias múltiples como aportes a las competencias laborales, habilidades individuales y capacidades. Introducción a la psicología. Como ciencia joven desprendida del núcleo de la filosofía, fue un factor en la intervención nombre y sociedad, impulsadas a través de métodos experimentales científicos, con aporte a la administración psicológica laboral, desarrollada principalmente en la ciudad de Alemania. Primera y Segunda Guerra Mundial. En este periodo se evidencia la selección masiva de individuos como estrategia bélica militar. Se introduce el concepto de competencias, estudios sobre el análisis de conductas en el desarrollo de la guerra y las habilidades pertinentes. Nacimiento de la psicología humanista. Creación de los centros de evaluación de programas y entretenimiento y desarrollo a partir de la selección de personal durante las guerras mundiales. Nace en este mismo periodo en el término de competencia que toma forma en el ámbito laboral a través de la gestión de David, psicólogo estadounidense destacado por su teoría de la necesidad. El proceso de selección es el conjunto de etapas o pasos que tienen como objetivo reclutar y seleccionar al personal más idóneo para un puesto de trabajo en una empresa. Las fases del proceso de selección
Aquí vemos la valoración de estos candidatos suelen llevarse a cabo mediante la aplicación de una serie de pruebas y la realización de una entrevista, actuaciones, esas que tienen como fin analizar sus cualidades, capacidades y conocimientos relacionados a la labor profesional a desarrollar. El proceso de selección de personal consta de varias etapas, como es la detención de necesidades del empleo, reclutamiento de candidatos, preselección, realización de pruebas, entrevistas de selección, valoración y toma de decisiones y contratación. Fase de detención de necesidades de empleo. La primera fase del proceso de selección comienza con el reconocimiento por parte de una empresa de la existencia de necesidades del personal, las cuales pueden haber surgido por diferentes causas, como por ejemplo enfermedad de un trabajador, ampliación de la empresa, desarrollo de un nuevo proyecto, disfrute de vacaciones por parte de uno o varios empleados, entre otros. Para satisfacer estas necesidades, los puestos habrán de ser ocupados por personas capaces de desarrollar en ellos de modo adecuado las actividades profesionales que esto requiera. Con este fin, la empresa habrá de poner en práctica una serie de actuaciones. En primer lugar, deberá definir cada puesto de trabajo a cubrir. Esto supone especificar claramente aspectos como denominación del puesto, funciones y tareas a desempeñar, medios y herramientas que han de utilizarse para el desarrollo del trabajo, condiciones físicas como la postura, el esfuerzo, condiciones ambientales como ruidos, temperatura, olores y horarios y riesgos del puesto de trabajo. Conocimientos y experiencias con que debe contar el trabajador. Una vez definido el puesto, delimitará los requisitos que deben cumplir los candidatos idóneos para cubrir el mismo, es decir, sus características en cuanto a titulación, formación complementaria, experiencia, conocimientos de idiomas e información, entre otros. En la fase de reclutamiento de candidatos, nos dice que el reclutamiento consiste en la búsqueda por diferentes medios de candidatos que cumplan los requisitos exigidos por las necesidades de la empresa para cubrir determinado puesto de vacante. En esta fase se considera finalizada una vez se han recogido todas las solicitudes de personas interesadas a ocupar este puesto. Procedimientos para llevar a cabo este reclutamiento. Existen varios procedimientos. El reclutamiento interno. En este caso, los candidatos a cubrir un puesto de vacante son reclutados entre los trabajadores de la propia empresa, la cual considera que cuenta con recursos humanos lo suficientemente calificados para satisfacer las necesidades del personal surgido. Así, el candidato finalmente seleccionado, que ya era empleado de la empresa, ocupará el puesto vacante y el que venía desempeñando anteriormente, que ahora queda libre por ser cubierto, puede ser cubierto por otro trabajador de la empresa que también cambiará de puesto, procediendo así al proceso que se conoce con el nombre de rotación. También tenemos el reclutamiento externo. Los candidatos al puesto vacante se buscan fuera de la empresa. Este reclutamiento puede ser realizado por la propia empresa publicando la oferta de empleo en algún medio de comunicación, como la prensa, el internet, o a través de intermediarios del mercado de trabajo, tales como los servicios públicos de empleo, las agencias de colocación, la empresa de trabajo temporal o las constructoras de recursos humanos. Bueno, yo les voy a hablar de la fase de la preselección de candidatos. En esta fase se revisan todas las candidaturas recibidas y analizan si los candidatos cumplen o no con los requisitos de la empresa. Entre otros requisitos pueden haber un cumplimiento de tal modo que aquellos candidatos que
que no los posean podrá ser inmediatamente eliminados del proceso de selección. Por ejemplo, ellos deben de contar con una determinación de titulación con experiencia previa en un puesto similar. También debemos tener en cuenta otras fases que marcan un antes y un después. Estas son: la primera, el reporte de la vacante; segundo, formato de requisición de personal; tercero, publicaciones de la vacante en los diferentes medios de la internet; cuarto, entrevista con los candidatos; quinto, preselección de candidatos; sexto, recepción de hojas de vida; séptimo, pruebas psicotécnicas; octavo, selección de candidatos ajustados al perfil; y noveno, informe final de candidatos. Acá vemos que hay otras 8 fases, que la primera es la detención de las necesidades del empleo, es la fase de reclutamiento de los candidatos, fase de preselección de candidatos, fase de la relación de pruebas, fase de entrevista de selección, fase de valoración y toma de decisiones, fase de contratación y fase de inducción. Ya les voy a hablar sobre la fase de la entrevista de selección. Es un intercambio de ideas, opiniones, mediante una conversación que se da entre una, dos o más personas, donde un entrevistador es el designado para preguntar. El objetivo de la entrevista es obtener determinada información para ver si el entrevistado cumple con el cargo disponible. Las etapas de la entrevista son la preparación de la entrevista, ya ahí miran pues el ambiente, el desarrollo de la entrevista, la terminación de la entrevista y la evaluación de la entrevista. La finalidad principal de la entrevista de selección es determinar la educación de un candidato a una vacante específica dentro de una empresa determinada. Los objetivos de la entrevista son: el primero, conocer al candidato; segundo, probar sus aptitudes personales; tercero, verificar la personalidad y compatibilidad con el ambiente del trabajo; cuarto, evaluar la competencia del candidato para el desarrollo eficaz del puesto; la quinta, transmitir una imagen adecuada de la empresa e informar al candidato sobre la empresa y el puesto. Los objetivos del entrevistador son: primero, mostrar el perfil profesional y personal adecuada al puesto ofertado; segundo, demostrar su competencia laboral para el puesto; tercero, causar una impresión positiva. Bueno, yo les voy a hablar de la fase de realización de pruebas. En esta fase, con la realización de las pruebas se busca contratar al candidato ideal para ocupar el cargo. Es decir, que la persona posea sus habilidades y capacidades al ser contratado. En la fase de realización de pruebas podemos observar que los seleccionadores realizan tipos de pruebas como profesionales o de conocimiento, las pruebas psicotécnicas, las dinámicas de grupo y otros tipos de pruebas. En la clase de pruebas se realizan: en las de conocimiento están las que son generales y específicas. En las de personalidad encontramos las proyectivas, las de inventarios. En las de aptitud encontramos la de razonamiento abstracto. En la ciencia encontramos las que son razonamiento lógico y aptitud espacial. En la realización de pruebas de profesionales, estas pruebas son realizadas por los psicólogos. Con este tipo de pruebas, el candidato cuenta con determinado límite de tiempo para realizar ya sea un test. Los más comunes son de digitación, matemáticas. También encontramos las de conocimiento, las cuales están divididas por generales y pruebas específicas. En las pruebas generales encontramos los que son de cultura, de conocimientos generales. Por ejemplo, en las empresas preguntan información de la empresa,
Por ejemplo, que conocen de la empresa, cuántos años llevan en el mercado. En las de herramientas ofimáticas preguntan sobre un ejemplo, en el caso de nosotros de que estudiamos gestión documental, nos preguntan Excel. En las pruebas específicas es más que todo referente al cargo. Preguntas sobre qué es la gestión documental, cuáles son las comunicaciones oficiales, más que todo preguntas frente al cargo. En las pruebas psicotécnicas encontramos son los resultados que tratan de medir, entre otros aspectos, los rasgos de personalidad, las capacidades, las aptitudes y los intereses de los candidatos para determinar de la manera más objetiva posible su idoneidad a desempeñar. En las de personalidad miden las características personales del candidato. Acá se conoce pues como es la persona, si es introvertida, extrovertida. Y las de personalidad encontramos los que son las proyectivas, es más de dibujo, de láminas. Acá podemos observar en la imagen la prueba de Warteg. Esta prueba la realizan los psicólogos. Esta prueba consiste en terminar de llenar las líneas, dibujo, la imaginación de nosotros, terminar el dibujo, colocarles, enumerarlos en los cuadritos y decir el que más le gustó, el que menos le gustó y nombrar los dibujos. En las de personalidad también encontramos las que son inventarios. Estas pruebas constan de reactivos que tienen las creencias personales, los pensamientos, sentimientos y la conducta de las personas. Acá podemos observar un ejemplo que, por decir, que me gusta la música, verdadero. Me levanto muy temprano, falso. En las de actitud miden las capacidades de los candidatos para la realización de una serie de tareas. Se evalúan la destreza que demuestran la ejecución de cada una de ellas. Algunas de las actitudes que suelen valorarse son las siguientes: atención, percepción, memoria, orientación espacial, actitudes verbales, actitudes numéricas. Acá podemos observar un ejemplo donde las siguientes figuras es diferente a las demás. ¿Cuánto suman 13 más 2? Y le dan las opciones de respuesta. Y aquí podemos observar otro ejemplo que dice: la terminación o eliminación de documentos es solo cuando es el plazo establecido de documentos. Se produce un documento y anula el anterior. Desaparece el objeto físico que da razón del ser del archivo. Cuando se establece convencionalmente la fecha de terminación. Entonces le dan las opciones de verdadero o falso. En las de inteligencia se utilizan para medir la capacidad de razonamiento, dando como resultado una puntuación que pretende indicar el conocimiento intelectual de la persona. Acá podemos observar los ejemplos de las de inteligencia. Pues actualmente ya se llama más que todo inteligencia múltiple. Son las redes de psicólogos, de razonamiento lógico, y estas imágenes son de aptitud espacial. Las dinámicas de grupo, en la realización por parte de los candidatos, una serie de actividades con las que los seleccionadores puedan observar y evaluar su comportamiento. En ese tipo de pruebas, el personal de conocimiento observa y evalúa las actitudes de los candidatos dentro de un grupo de trabajo, con el fin de evaluarlos cómo se desenvuelven en el trabajo. La técnica de ventas consiste en vender un producto a la otra persona.
y así los psicólogos evalúan estas pruebas. Los ejercicios de presente, estas también las podemos observar en las empresas, que son, por ejemplo, cuando los candidatos presentan su hoja de vida, dicen de dónde han trabajado, que cuántos años llevan de experiencia en las empresas. En las de debate vemos mucho, por ejemplo, la de preguntar qué conoce de las empresas en Colombia. Y ahí se genera un debate entre los candidatos. También podemos observar otros tipos de pruebas. Están las pruebas grafológicas. Estas pruebas también son realizadas por psicólogos. La escritura de los individuos, pretendiendo a través de esta conocer su personalidad y actitudes. En estas pruebas el grafólogo analiza la rapidez, la precisión, el tamaño, la inclinación o la continuidad de los trazos, con el fin de conseguir información que es muy difícil de descubrir con otro tipo de técnicas. Por ejemplo, los grafólogos determinan si la persona es segura o insegura a través del tipo de letras. También podemos ver las pruebas de conocimiento. En las pruebas de conocimiento tratan de valorar si los candidatos cuentan con los conocimientos necesarios para el adecuado desempeño profesional en el puesto de trabajo al que van a ocupar. Por ejemplo, en el caso de nosotros, gestión documental, muchas veces cuando nos presentamos a la empresa, preguntan más que todo, hacen pruebas referentes al cargo y ahí los psicólogos determinan si somos aptos o no para ocupar el cargo. Yo les voy a hablar de la fase de valoración y toma de decisiones. Una vez realizadas todas las pruebas y recogida toda la información, los seleccionadores tendrán globalmente las candidaturas de las personas que han llegado hasta la fase de la entrevista y tomarán una decisión que consiste en determinar cuál es el candidato idóneo al puesto de trabajo. Bueno, también les voy a hablar de la fase de contratación. Para formalizar el contrato de trabajo entre la empresa y el candidato seleccionado, este deberá presentar unos documentos personales. Una vez realizada la contratación, tendrá lugar en la incorporación el nuevo trabajador a la empresa, en el tiempo y forma que se decida. Bueno, muchas gracias a todos.